Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 17. Vamos a leer, hermanos, ese par de versículos para hablar de algo importante que concierne a lo que le llamamos, hermanos, Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 17, hermanos, dice así la palabra del Señor. Dice: pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Padre, esta mañana, Dios mío, te pedimos la sabiduría, el entendimiento que viene nada más, Señor, de lo alto, para poder, Señor, esta mañana, Dios de la gloria, poder llevar, Señor, a cabo este tiempo, Señor, con mucho gozo, con mucha alegría, reconociendo, Padre, que esta mañana estarás tú y estás tú desde el principio hasta el final de este espacio. Gracias por moverte en las alabanzas, por moverte, oh Dios mío, en estos tiempos anteriores. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana queremos, hermanos, hablar con respecto a lo que es la Santa Cena. Y la Santa Cena, lo que se conoce como Santa Cena, hermanos, es uno de los dos sacramentos que la iglesia en general evangélica practica. Si bien es cierto, son dos sacramentos, hermanos, que la iglesia evangélica, y vuelvo y repito, en general practica, y uno de esos sacramentos, hermanos, es la Santa Cena. Y le damos mucho valor y mucha importancia porque, si bien es cierto, la Santa Cena es, hermanos, uno de los sacramentos que practicamos, también, hermanos, es algo que fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo le dio importancia, a todo lo que el Señor Jesucristo le dio valor, y más allá, ordenó, hermanos, y fue instituido por Él, cuán importancia debemos darle como iglesia. Entonces, para nosotros este tiempo, este sacramento de Santa Cena, es muy importante. Es donde venimos y recordamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero no solo recordamos la muerte de Jesús, sino que recordamos, hermanos, lo que se llevó a cabo o lo que se consumó con la muerte de Jesús. O sea, es decir, cuando el Señor dice que recordemos, hermanos, el evento en la cruz del Calvario, está diciendo que recordemos los beneficios que obtuvimos nosotros cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese no fue un evento nada más para que quedara como historia, hermanos, historia que incluso, hermanos, en los estudios seculares se reconoce que no hay libro que supere a este libro. En la misma escuela van a reconocer que no hay tal obra de tal escritor, hermanos, que supere este. Este libro, hermanos, ha tratado de ser desaparecido, lo han quemado, lo han, hermanos, le han querido quitar el valor, lo prohíben en las escuelas. Sus hijos no tienen una lista, hermanos, de cuadernos útiles que llevar a la escuela, pero nunca le van a pedir una Biblia.
Entonces, hermanos, aún el estudio secular reconoce, aunque no le quiere dar valor a la Biblia, hermanos, que es, hermanos, el libro insuperable, el libro más antiguo y el libro que hasta el día de ahora, hermanos, todo lo que ha estado escrito se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y en ese libro encontramos ese gran sacramento que se llama la Santa Cena. Y la Santa Cena, hermanos, fue algo que Cristo le dio valor, porque Él lo dijo, le dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, háganlo en memoria de mí. Él, si bien es cierto, Él no dio tiempos determinados, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. Es cierto que Él no dio tiempos determinados, pero sí lo ordenó que se practicara. Y yo no sé, hermanos, hay iglesias que lo hacen una vez al año, otras se la llevan de muy proféticas y no obedientes y dicen hasta que el Espíritu revele. No. Esto fue ordenado por el Señor y tiene que ser cada cierto tiempo. No que el Espíritu ya lo habló a través de la palabra, que fue Jesús y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y todos los días que lo hagáis, no está diciendo de continuo, pero está diciendo cada vez que se haga, sepan que mi muerte anunciáis hasta que yo venga. ¿Verdad? La palabra es clara. Entonces este es un sacramento ordenado, hermanos, por Dios, donde yo quiero, hermanos, señalarle algo importante. Hermanos, en la Santa Cena o en este sacramento se dan dos grandes verdades del Evangelio y son expresadas en este evento o en este sacramento. Hay dos grandes verdades, hermanos. Una, la encarnación de Cristo. Esa es la verdad, hermanos, fundamental que viene a memoria, hermanos, en este sacramento. La encarnación de Cristo. Sabemos perfectamente que Jesús anduvo en un cuerpo igual que el de usted. Hágame el favor de pellizcarse, pero que sienta algo. No voy a gritar por pellizques. Y entre más fuerte le hace, le va a doler. Óigame, pero Jesús sufrió por nosotros en un cuerpo humano. La Biblia dice que era un cuerpo humano. Hermanos, un cuerpo con limitaciones, igual, hermanos, que nosotros. Él sudaba, él se cansaba, él sentía hambre, porque vemos en este sacramento, hermanos, que Jesús, hermanos, fue 100% hombre, pero también 100% Dios, siempre. Aún él siendo Dios, no vino, hermanos, en superpoderes y decir: no voy a sentir la cruz. Aunque él cuántos milagros ha hecho. Hay gente que testifica que Dios ha minimizado ciertos dolores y Dios ha puesto la mano en ciertos dolores. Pues él no lo aplicó para él mismo. Por eso es que antes de ir a la cruz del Calvario, dice la Biblia, hermanos, que él se arrodilló ante una gran roca. Y aquel afligimiento, su espíritu estaba afligido en su humanidad, sintió miedo. ¿Quién no va a sentir temor, hermano, que le digan: mire, a las 12 lo van a colgar, pues? Silla eléctrica. Nadie va a andarse riendo: sí, a las 12 voy para la silla eléctrica, a las 12 me decapitan. No, haría una angustia. Jesús la sintió, su angustia. Las lágrimas eran como, ¿se recuerda? Como gotas de sangre. Algunos ahí, hermanos, en la ciencia dicen que cuando se preocupan demasiado y que tal vez algunos pasitos sanguíneos y tantas cosas, hermanos, pero la realidad que con esa expresión la Biblia está diciendo de que Jesús en su humanidad sintió duro y difícil. Sintió difícil. Sin embargo, Él hasta la última instancia abogó y pidió por nosotros. La mayor angustia no fue el dolor que iba a pasar en la cruz. La mayor angustia de Jesús era y decir: ¿cómo van a quedar mis hijos? Y por eso es que rogaba al Padre, le decía y le decía: guárdalos, cuídales. La oración de Jesús hacia nosotros, hacia la gente en aquel tiempo.
Sin embargo, tuvo la capacidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de decir al Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Y si es necesario esta copa amarga, pues me la tomaré, pero tiene que hacerse su voluntad, tu voluntad, y no la mía. O sea, no es que Jesús no quería salvarnos, sino que Jesús no quería pasar ese proceso en su humanidad terrible de estar muriendo a pausas, crucificado. Eso no es sencillo en el cuerpo. Por eso es que el cuerpo es como un sensor, donde usted se pone erizo, siente algo cuando la unción, la presencia de Dios te siente. Y es por eso también cuando hay desconexión, hermano, no sentimos nada también. Pero cuando Dios, hermano, se hace presente en nuestro cuerpo, detecta lo sobrenatural de Él. Y algo, hermanos, pasa en nuestro cuerpo y sentimos su presencia sobrenatural, hermanos, porque Él es poderoso. Entonces, en este sacramento se ve la encarnación de Cristo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Pero también vemos la expiación de su muerte. También vemos eso y recordamos eso en el sacramento de la Santa Cena. En la expiación de su muerte recordamos, escúchenme esto con atención, que 100% Dios perdonó nuestros pecados. ¿Se ha arrepentido usted con todo su corazón? ¿Se ha arrepentido hasta llorar y doblar rodillas y rodar lágrimas y lágrimas? ¿Se ha tenido un arrepentimiento de eso delante del Señor? Pues Dios lo ha perdonado. El perdón fluye cuando hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, el perdón no fluye. Y aunque usted diga: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, si no fluye el arrepentimiento, no puede haber perdón. Es como que Dios estableciese y dijere la entrada para el perdón en el arrepentimiento. Es como que Dios dijera: no violento mis reglas, mis estatutos y mis leyes. Usted puede recibir perdón, cualquier perdón, aunque tenga los pecados más negros que pueda imaginarse. Usted tiene perdón si le da espacio al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues puede ser el pecado más sencillo, pues no hay perdón. Usted no se arrepintió. Y eso es matemático. Alguien dice, y le pongo un ejemplo: aquí hay 10 centavos de dólar, pero son 10 centavos de dólar, y por acá están $1000. Están $1000. Entonces yo digo: estos $1000 es mucho robo, pero estos 10 centavos son 10 centavos al fin y al cabo. Me los robé. Y el Señor dijo: no robarás. O sea, y hay gente que mide el sistema, los estatutos, el reglamento de Dios, hermanos, por sus propias concupiscencias, y dice: no, es que se robó $1000 y es 10 centavos, y por 10 centavos lo van a enjuiciar. Pero Dios está hablando, hermanos, de no robar. Y así existe, hermanos, el sistema, hermanos, con el perdón. Puede ser, hermanos, un pecado sencillo, pero la entrada del perdón siempre debe de ser el arrepentimiento. O sea, por sencillo que sea un pecado, usted no puede decir: esto no se lo confieso al Señor, esto no se lo digo al Señor, esto es sencillo, yo ¿por qué le voy a confesar esto al Señor? Pues hay que andar acumulando ese pecado, y le va a molestar en su salud espiritual, y le va a dañar en su salud espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aunque Dios ya sabe de la manera que hayamos pecado, Él exige en su palabra que lo profesemos y que digamos: Padre, usted ya sabe, es omnisciente, pero yo se lo voy a profesar y confesar. Hice esto y esto, me arrepiento, Señor. Dios va a extender su perdón. En la Santa Cena vemos la expiación de su muerte, que Él 100% perdonó nuestros pecados. Amados hermanos, ¿por qué andar cargados? ¿Por qué, amados hermanos, andar, hermanos, cargados?
Cuando hay un Dios, hermano, que quiere extender el perdón. Extender, hermanos, el perdón hacia nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, no se comprende cómo es que a veces, hermanos, como creyentes sufrimos más de la cuenta. Si nada más tenemos que arrepentirnos y ir a la presencia de Dios. Y cuando el arrepentimiento fluye dentro del corazón, grandes cosas, hermanos, suceden. Grandes cosas suceden. Hay algo importante en este sacramento también, hermanos. Y es que hay 3 beneficios que se deben de dar en el culto de Santa Cena. 3 beneficios. Y yo se lo digo así rápido. 1, el perdón. Si no hay perdón, hermanos, no hay sacramento, no tiene sentido. Y eso es así, tenemos que enseñarlo. 2, la sanidad. Si no hay sanidad, tampoco hay sentido del sacramento, de la palabra viva del Señor. Y 3, de la comunión. Si no mejora la comunión, tampoco hay sentido, hermanos, del sacramento. O sea que estas 3 cosas se abre la oportunidad en el culto de Santa Cena. Memorícelo. Perdón. Usted debe salir perdonado. 2, sanidad. Usted debe salir sano. 3, comunión, con mejor comunión y expectativa con Dios. Y lo han hecho, hermanos, para que el pastor diga, no está en pecado. Las han sobado del pacho estando embarazadas. Y después ha salido el muchachito. Porque no se enseña eso. Ya pecó. Pero estas jóvenes deben de tomar la Santa Cena y querer engañar a la omnisciencia de Dios. ¿Por qué no se tiró al piso y dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra tus estatutos, contra tus mandamientos, me arrepiento, perdóname? Porque no se le enseña eso. Se le enseñó a enjuiciar nada más. Pecó, ya es un bastardo, ya pecó. No, hermano, no se ha enseñado que este espacio del sacramento es para que fluya el perdón, la sanidad y la comunión. Si eso no fluye, hermano, usted no ha entendido el mensaje. Si eso no fluye, el mensaje de Dios, hermano, no va a estar completo. Óigame, 3 cosas que deben de darse en esta Santa Cena: perdón, sanidad y comunión. ¿Quién lo hará? ¿Quién es el único que puede perdonar? Jesús, si está dispuesto. ¿Quién es el único que puede sanar? Jesús, si está dispuesto. ¿Quién es el único que puede incrementar la comunión? Jesús, si está dispuesto. De tal manera que esto ya no cae sobre los predicadores sanos, si ustedes van lo mismo. ¿O no es cierto? Diferente es donde no se enseña y entonces la gente dice: no, yo lo voy a hacer. ¿Qué cuesta arrepentirse? Sentir realmente que violentamos los estatutos de Dios. Y por eso Dios dice: vengan a mí los cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Quiero decirle algo importante, hermanos. Por lo que leímos en la palabra del Señor, lo que vemos, el versículo 17 dice: pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo les estaba diciendo: ya no estoy contento. Óigame, los cultos en la iglesia de Corinto ya no ayudaban para lo mejor, sino que para lo peor. O sea, pero se estaba refiriendo a la Santa Cena. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Y sigue diciendo el versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga.
pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Es fácil de entender cómo era practicada la Santa Cena en ese tiempo. Era una cena normal, bebida y comida. Escudriñe la Biblia, y era una cena normal, bebida y comida. Pero no era una cena con bebida y comida para saciarse, para decir quiero más y más, sino que era con el fin de que el pueblo conviviera. Era con el fin de que el pueblo compartiera y estuvieran hablando de las grandezas del Señor y estuvieran sentados y dijeran sí, ves cómo Dios está respaldando la obra misionera, sí, y ves cómo Dios está obrando, sí, y era para hablar, hermanos, de las grandezas de Dios, para tener la comunión, y eso se había perdido. Amén, hermanos. Y eso se había perdido. Y dice aquí la palabra del Señor que eso provocaba, instaba a que los cultos, el congregamiento no fuera para lo mejor, sino para lo peor. Y eso dice aquí la palabra, hermanos, del Señor. O sea que ese espacio siempre ha sido para revelar la comunión. Siempre se había abierto para revelar la comunión. Y había morado y fluido tanto el pecado, hermanos, que allí dice que era la cena, o sea, podía comer y saciarse, o sea, era comida normal, pero hay unos que comen más, y entonces la comida era normal, pero oiga la maldad que había. Dice ahí lo que acabamos de leer, que aquí había unos que se adelantaban, ahí dice, se adelantaban a la cena y hasta la mesa servida. Ese era el culto de Santa Cena, hermano, antes. Pero no era nada más para comer porque estaban hambriados. Era para que cuando llegaran los otros que todavía no habían llegado, ya no hallaran comida. ¿O no es así? Así dice la Biblia. Entonces había una maldad ya extrema en la iglesia de Cristo. Entonces, por eso es que Pablo dice, y ya no congregáis para lo mejor, sino para lo peor, porque las intenciones de muchos ya era dejar sin comer a los otros. ¿Y saben qué? Los otros que venían sí tenían necesidad de verdad. Y los que comían de más no tenían necesidad. Por eso es que dice, y no tenéis casa para que comáis, dice Pablo. ¿A quiénes les está diciendo? Amén, hermanos. ¿A quiénes les está diciendo? Les estaba diciendo a los que se adelantaban a comer con doble intención. Porque los que otros que venían, Dios los expresa a través de Pablo. Y dice que dejaban sin comer a los que realmente tenían necesidad. Eso está diciendo Pablo. Y eso es lo que revela. Mire, dice claramente, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Qué está diciendo aquí? De los llenos que le estoy hablando. No tiene hambre, pero él se embriaga y come, porque la intención de él es dejar sin comer al otro. Estamos hablando de la Santa Cena. Y dice el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa que comáis y bebáis? ¿A quién le está diciendo? A ese que se está embriagando y comiendo con la intención de dejar sin comer al otro. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? A los que van a venir y que no tenían nada. Que no tienen nada, que os diré, os alabaré en esto. No los alabo. Y por eso es que Pablo dice, eso no es comer la Santa Cena. Y con todo el respeto, el sacramento y la Santa Cena no es algo que se debe de cumplir solo por cumplir, sino es algo que tiene que tener estos tres valores: el perdón, la sanidad y la comunión. Porque entonces estaríamos cayendo igual como la iglesia de Corinto. Y hay serias expectativas con respecto a este sacramento, amados hermanos. Porque el deseo de Dios es que se discierna
la muerte de Cristo. ¿Qué es discernir? Discernir la muerte de Cristo. Discernir, amados hermanos. Miren lo que dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cree que no es grave eso? Es grave eso. Y ahí añade, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ya murieron. Amados hermanos, antes en el tiempo antiguo, si alguien, el sacerdote se metía en el lugar santísimo sin purificarse lo suficiente, caía muerto. Cuando mentían a Dios, al Espíritu Santo, hermanos, inmediatamente caían muertos. ¿Cree que no hubiera una mortandad en la casa del Señor? Haciéndolo santo con manos a veces no tan limpias. O sea, discernir es eso. Señor, tú eres santo. Dios, tú eres santo. O sea que, donde la Biblia dice, hermanos, por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba del pan y beba la copa. Y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que la indignidad, hermanos, que mienta aquí, viene de no discernir. O sea que si usted discierne, no va a ser algo indigno. Pero si no discierne, entonces va a ser algo indigno. ¿Sí se entiende? Y eso es el espacio del sacramento, hermanos, de la Santa Cena, hermanos del Señor. Porque, ¿qué pasa cuando se discierne, hermanos, la cena, hermanos del Señor? Significa un caminar victorioso. Significa, hermanos, un caminar victorioso. Cuando la cena del Señor, es decir, el evento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se discierne, significa un caminar victorioso. Anda en victoria, hermano. Tenemos victoria, hermano. Mire cómo cuesta, pruébese. Tengo victoria en Cristo. Lástima que no tengo una cámara que así que para verle. Dígalo, ¿qué le parece? Tengo victoria en Cristo. Pero caminar con esa verdad abrazada. Y ahí es donde decimos, oh, que dure tu palabra, leyeron los discípulos. Pero él mismo reconoció, ay, ¿a quién iremos pues? Porque la misma Biblia dice, si soportamos en desobediencia, en pecado, la misma Biblia dice, bien lo soportáis, bien luchar. Al fin y al cabo, hermanos, tempestades siempre van a haber. Al fin y al cabo, desiertos siempre van a haber. Al fin y al cabo, hermanos, siempre van a haber pruebas y luchas. Pero es mejor que vengan las pruebas y luchas y que estemos en la presencia de Dios y no desarmados. Porque entonces veremos la gracia y la misericordia y el poder de Dios manifestado. Es que es sencillo. Y yo lo he dicho muchas veces, hermanos, ¿saben? Algunas veces, hoy tiene días porque me voy para una montaña, pero muchas veces, aún recién casado con mi esposa, ella me ha visto llorar como niño. Sintiendo, hermanos, donde siente que algo sale. Lloramos, pero ahí es donde Dios nos fortalece. Ahí es donde Dios nos bendice. Pero si yo lloro delante de usted para que usted diga, el pastor pobrecito, el pastor guau, entonces yo sería un hipócrita. Porque mi fortaleza no viene de sus palabras dulces. Y yo me siento animoso cuando usted dice, pastor, el mensaje estuvo fuerte, pero la verdad que lo sentí fuerte en mi carne, pero en el espíritu me edifiqué. Oh, gloria a Dios, pastor, ¡qué palabra! Me da ánimos usted, pero no viene la fortaleza de esas palabras que usted me dice. Mi fortaleza viene de la presencia de Dios. Cuando el cristiano entiende eso, hermano, llega a una etapa de entender, hermano, que el Salmo 91 va a oír de estruendos a
diestra, a su siniestra, pero usted sabrá de que Dios siempre lo va a respaldar a usted y lo va a bendecir a usted. Discernir la muerte de Cristo significa un caminar victorioso. Hermano, usted está llamado a caminar en victoria. A caminar en victoria. ¿Por qué anda a veces desanimado y hablo para hacer la obra del Señor? Para congregarlo. ¿De qué viene el desánimo? Tenemos, hermanos, dos gigantes. Aquí está el gigante de la carne, el gigante del espíritu. Si usted anda desanimado es porque le está tirando más comida al gigante de la carne. Pero si usted deja aguantar hambre al gigante de la carne y alimenta al espíritu, ¿qué ruido le va a hacer a la carne? ¿Se recuerda que una vez contamos? La carne y el espíritu como dos leones. Deja aguantar hambre al león de la carne, y aunque sea salvaje, que un mes sin comer y el león del espíritu va a agarrar y le lo va a comer. No es cierto, hermano, porque está débil, porque no tienen sentido. Y yo no sé si seguir, y es que yo no sé, esto está duro. ¿Qué está alimentando? Lo que está alimentando determina su estabilidad. En las construcciones no tiene que ver el bloque o cuánto cemento echa. La Biblia es enfática y dice, hermanos, y habla de un fundamento sobre la roca. O sea, dice en los dos cimientos que ambas construcciones llevaban el mismo bloque. ¿Me está entendiendo? La misma cantidad de arena, la misma construcción. El problema, el fundamento de uno había sido sobre la roca, el otro sobre la arena. O sea, usted puede tener buena palabra, puede tener, hermano, buena oración, puede tener buenas características, pero si no está fundado sobre la roca, usted va a andar todo débil. Y cuando venga un temblor, se va a destruir. O sea, no está. Pero es que mire, yo le puse César también, y yo le puse el ladrillo de 20 también. No, es que eso no importa. Importa el arranque. Se imagina un edificio de 6 pisos, hermano. Y yo no sé nada de albañilería, pero imagínense que no lleve nada de hierro abajo, solo puesto. ¿Cree que va a aguantar 6 pisos? ¿Dónde está la fortaleza? En el fundamento. Y si la fe está puesta en el fundamento, hermanos, de la palabra de Cristo, oigan, usted va a andar en victoria y va a discernir, hermano, lo que tenga que discernir. Mayormente la muerte expiatoria de Cristo significa una vida de firmeza en su palabra. Hermanos, de firmeza en su palabra. Hermanos, debemos de entender que las luchas vienen, las pruebas vienen, pero usted debe ser constante, hermano, en lo que ha creído, en lo que ha abrazado. Ayer oíamos un mensaje poderosísimo, y es que, hermanos, ese mismo Dios que nos rescató al principio es el mismo que sigue con nosotros. Con nosotros. ¿Qué más significa discernir la muerte de Cristo? Significa una esperanza para el perdido. Significa una esperanza para el perdido. Dios. Hermanos, se imagina que muchos familiares de nosotros, papá, qué duro eso. Y usted conoce lo que el mundo no conoce. El mundo dice, sí, ya está descansando, dice. Y solo Dios sabe. Dios estableció en su palabra si hubo un arrepentimiento de verdad, si hubo un caminar en la fe de Jesús, y habla. ¿Y cuánta gente, hermano, familia, hermano, están caminando hacia lugares que nosotros no quisiéramos que fuesen, y nosotros mismos luchando para estar un día con ese caballero, con ese Dios, donde un día allí le va a limpiar toda lágrima, donde ya no habrá llanto ni dolor. Anhelamos ese día. Anhelamos, hermanos, ese día. Cuando se discierne la muerte de Cristo Jesús, la persona representa, hermanos, denuedo y amor. Hermanos,
por las almas. Cuando no se discierne, hay cobardía y debilidad. Amados hermanos, se presenta tibieza, aún abrigamiento de pecados. Hermanos, tal como la Biblia, hermanos, lo dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas si juzgados, somos castigados. Oiga, hermano, y aquí quiero terminar en el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, usted no va a ver al de la par cómo anda, y déjele a usted mismo, no seríamos juzgados. ¿Ha visto la radiografía? Así dice. Y ahí se ve usted la placa. Eso anhela y dice el Señor. El versículo, hermanos, 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Usted puede participar de la cena del Señor, pero le invito a que cierre sus ojos y se examine. Que se examine. Ni un mosquito volando por ahí debe de perturbarle el objetivo al cual usted quiere llegar ahora. De examinar. Cuando estamos en la presencia de Dios, muchas veces, amados hermanos, muchas veces hasta nuestra oración es: Señor, recuérdanos. Dios de la gloria, recuérdanos sin algo. Oh Señor, te hemos fallado. Señor, recuérdanos. Jesús, recuérdanos, oh Dios. Recuérdanos, oh Dios. Queremos estar, Señor, delante de ti. Queremos estar, oh Señor, en tu presencia. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Yo no quiero presentarle juicio esta mañana, pero la Biblia es clara y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero sí quiero ofrecerle a lo que la misma palabra me ofrece a mí y a todos: el Jesús perdonador. No cometa el enorme error de irse sin el perdón del Maestro. Los fariseos no entendían y decían: ha cometido blasfemia con respecto a Jesús, y decían: ¿quién es el que perdona si no solo el Padre? Porque Jesús dijo: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Él puede perdonar porque Él es uno con el Padre, porque es de la esencia del Padre, porque es Rey, porque es Señor, porque es soberano y porque nos compró a precio de sangre. A precio de sangre. Oh, a precio de sangre. Ahorita, hermanos, aprovechen este tiempo para discernir. Yo voy a invitar, hermanos, desde ya a aquellos que van a participar de la cena del Señor. Venga a regalar cuentas con el Señor y hagamos de ello los tres factores necesarios que insta la palabra del Señor: el perdón, la sanidad y el incremento de la comunión. Eso debe de fluir. Usted lo hace, mi Señor. Usted lo hace, mi Señor. Usted lo hace, mi Dios. Oh, usted lo hace, Jesús. Usted lo hace, Jesús. Sí, Señor. Qué pícaro es el diablo muchas
te lo rogamos, te lo